Bien, entonces volvemos a lo que comenzamos a trabajar el viernes, y ahora es muy cortito, es como para completar y terminar los aspectos básicos de definiciones. Vieron que como hicimos con sistema emocional, definimos un montón de cuestiones, porque cuando hablamos del sistema nervioso hablamos de que hay un montón de ciencias que conviven y definen cosas y a veces no lo definen exactamente de la misma forma, como el ejemplo que vimos la clase pasada de sistema emocional, sistema afectivo, o estados emocionales, estados afectivos, que dependiendo si era de las neurociencias o de la psicología cognitiva, pero que son sinónimos, básicamente. Entonces, justamente el trabajo ahora es de definirlos, ayudarles a entender las definiciones que pueden encontrar en los libros, no solo de fisiología, sino más adelante en libros de psiquiatría o de clínica, con una visión prospectiva para decir, bueno, en algún momento van a estar hablando de estos temas y conocer los fundamentos desde la fisiología. Entonces, siempre recordamos cómo venimos desarrollando esta definición, que ya empezamos a transitar la parte de los programas instalados por la evolución, ya hablamos de que esto se refería, por ejemplo, como hablamos en la clase pasada, en esa expresión de las emociones, esa reacción emocional que hablamos que es innata, que es instintiva. Eso quiere decir que está instalado por la evolución genética, por eso se acuerdan que hablamos de los trabajos esos de Darwin, quien el primero que comenzó a hablar de esta relación, o por el aprendizaje, algo que vamos a abordar del todo la clase que viene, y usar la información para guiar conductas en el entorno. Ya cuando en la clase pasada estuvimos hablando del sistema emocional, cuando terminamos de vincular al sistema sensorial que desarrollamos y vinculamos al sistema emocional con el sistema cognitivo en función de justamente cómo impactan el sistema conductual. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de esta constante interrelación entre esto que sería el sistema emocional representado por ese corazón y el sistema cognitivo, y que nos habíamos centrado en esta interacción, en lo que sería el sentir, y ahora nos vamos a centrar más en lo que sería el pensar. Y la clase que viene en lo que es el actuar, que serían ahí las tres patas. Y habíamos definido a partir de este modelo lo que es el sistema emocional, justamente, conjunto complejo de interacciones, cuando hablábamos de cambios afectivos, cognitivos, conductuales, porque hablábamos de ese feedback constante entre la construcción, desde las señales exteroceptivas e interoceptivas, y cómo eso impacta en este sistema emocional, y a su vez cómo el estado emocional impacta en la percepción. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de ese feedback? Y que obviamente eso va a terminar impactando en lo que es la toma de decisiones, y al impactar en la toma de decisiones, que sería esto que está acá, como pensamiento en esa toma de decisión, termina impactando en el comportamiento que se va a poner en marcha. Y ahí viene su íntima relación con lo que llamamos sistema cognitivo, que básicamente ese sistema cognitivo es si hacemos como un paralelismo, conjunto complejo de interacciones que generan, pero en este caso, procesos mentales relacionados con el pensar. Y esta misma definición, prácticamente la misma, ya la habíamos visto en el primer teórico. Todos estos teóricos que vienen de ahora en más, en realidad, si ustedes toman el primer teórico, es donde se definieron muchas cosas, se hizo una relación entre ellas, entre grandes conceptos de la fisiología, y ahora nos vamos desentrañando de a poco. Ya habíamos definido qué es la cognición y la habíamos trabajado justamente como esos procesos corticales relacionados con el pensar y como una propiedad emergente, que es ese sistema cognitivo, una propiedad emergente que hace y que impacta mucho en lo que es la funcionalidad y la relación con el medio del hombre. Generalmente se lo trabaja desde las neurociencias con este aspecto que se llama de localización,
basados en las técnicas que tiene la neurociencia para la investigación, y después tenemos la otra pata, que era la que decíamos de neurociencia cognitiva o psicología cognitiva. Nosotros acá lo que estamos haciendo es linkear los dos, porque si bien lo estudian dos disciplinas que tienen sus idiomas, sus metodologías, actualmente ya van convergiendo esas dos miradas, y lo óptimo es tener una mirada integrada de esos procesos. Perdón. Entonces, fíjense que acá, ¿qué está representado? Que en esa evolución biológica, la tendencia es a que en esos procesos corticales se terminen generando las habilidades sociales y las habilidades de comunicación, que si bien en algún momento se determinaban como preponderantemente humanas, actualmente se saben que no son solo del hombre, pero son una propiedad emergente, esas habilidades sociales y esas habilidades comunicacionales, de el propio sistema cognitivo. Cuando hablamos de habilidades comunicacionales, obviamente, ahí tenemos el lenguaje, que estuvieron estudiando en la guía de autoestudio con los ayudantes, y de las habilidades sociales vamos a desarrollar un poquito hoy y un poquito más la clase que viene. Porque justamente, ¿de qué estamos hablando? De los fundamentos biológicos de las habilidades sociales, para hacer hincapié en que si estamos hablando de el hombre, sus futuros pacientes, el hombre como general, ser humano, cualquier ser humano desde el punto de vista biopsicosocial, obviamente que tenemos que integrar la pata biológica, la pata psicológica y la pata social, que realmente se termina de integrar en estas últimas unidades. Y otra cosa muy importante cuando hablamos de esas habilidades comunicacionales, esas habilidades sociales que surgen como propiedades emergentes del propio sistema cognitivo en el ser humano, hay un gran impacto de lo que es la cultura como producto social, que influye directamente en lo que se considera cognición colectiva o cognición social. ¿Cuál sería un típico ejemplo de esto? Cultura, como calculo que lo han estado, ustedes lo estudiaron en el primer año, en Medicina y Sociedad, cultura como el bagaje de todo lo generado y construido con las distintas habilidades del hombre. Cultura es desde la invención de la rueda hasta las últimas tecnologías para poner a un hombre en Marte. O sea, todo eso es cultura. Cultura es una escultura, cultura es una investigación científica, cultura desde el sentido amplio. Y todo eso influye obviamente en la cognición colectiva, en la cognición social, y impacta en la cognición individual. Un típico ejemplo es que obviamente el desarrollo cognitivo de los niños que ahora tienen 2 años y están manejando los celulares no es el mismo de ustedes con 20 y pico, y mucho más lejos del desarrollo cognitivo que tuve yo. Son distintos. A eso hablamos, no hablamos ni de mejor ni de peor, distintos. Que el impacto de dónde viene eso distinto de la cultura. La cultura como construcción social. Obviamente que en la evolución, la adquisición del lenguaje simbólico, o sea, de la escritura, de los símbolos matemáticos, impulsa aún más las cuestiones cognitivas porque permiten el razonamiento abstracto. O sea que también impactan directamente en esos procesos funcionales corticales relacionados con el pensar. Y por eso hablamos de habilidades emergentes, que obviamente van cambiando con esos impactos culturales, con ese impacto del lenguaje simbólico, que obviamente el lenguaje simbólico también es, ahora, cuando hablamos de esos emoticones, hablamos de un lenguaje simbólico, impactan obviamente en la forma de razonar, la forma de pensar, o sea, hablamos de esos procesos corticales relacionados con el pensar. Y esta es una definición, buscando definición del sistema cognitivo, porque en esto de unificar visiones, cuando uno busca definiciones de sistemas cognitivos, lo busca desde los libros de fisiología, prácticamente nada, salvo que sea fisiología del sistema, fisiología desde la neurociencia,
tampoco hay tanto. Entonces, uno justamente comienza a lo que van a tener que hacer ustedes: investigar, buscar trabajos que nos ayuden a definir. Y cuando uno empieza a buscar, encuentra que las definiciones de sistemas cognitivos, tomados desde el punto de vista de sistemas, pero no de sistemas biológicos, sino, fíjense, sistemas técnicos, es la mejor abordada. Por eso se la puse completa. Es una definición completa de sistemas cognitivos. ¿Tomada desde dónde? Desde una empresa que construye sistemas cognitivos para resolver problemas de otras empresas. O sea que el concepto sistema cognitivo se vuelve desde algo netamente y muy biológico a algo empresarial. Fíjense cómo traspasa todas las disciplinas. Pero lo importante de esta definición es que atiende a cada una de las cuestiones biológicas que se ven traducidas en tecnología, porque habla de resolver, de desarrollar estrategias de manera independiente, de que tienen capacidad de comprensión del contexto, o sea, de lo que los circunda, que pueden interactuar, adaptarse y aprender, que obviamente se basan en la inteligencia artificial. Por lo tanto, tienen capacidad de resolver problemas numéricos, que para eso sobre todo se usan, pero además plantean nuevas hipótesis, argumentos razonados y recomendaciones. Te da un poquito de frío por la espalda, que en cualquier momento te reemplazan, porque obviamente esos sistemas cognitivos desarrollados por tecnología tienen una capacidad muy grande de generar justamente un montón de procesos basados en lo que se conoce como inteligencia artificial. Por eso, cuando hablamos de ciencias cognitivas, o sea, que abordan el sistema cognitivo, no es solamente la biología, la psicología, las ciencias del lenguaje, porque es a través de la forma en que se comunican los procesos cognitivos en el hombre, o sea, la lingüística, sino que también tenemos que incorporar las ciencias de la computación por la inteligencia artificial y la filosofía. O sea, abordamos desde muchos aspectos para poder comprender lo que es un sistema cognitivo. Entonces, eso nos tiene que quedar claro porque es lo que nos trasciende culturalmente. Este sería el típico ejemplo de cómo esa cultura impacta en un sistema cognitivo biológico, porque obviamente que de acá a 20 años ustedes van a ser atravesados por esto, o sea, ya somos atravesados, pero vamos a ser más impactados por esta construcción de los sistemas cognitivos tecnológicos. O sea, este sería el ejemplo de ese concepto de que los sistemas cognitivos biológicos son impactados por la cultura y por eso a veces se habla de cognición cultural. Cuando vamos a los procesos cognitivos netamente biológicos, ya hay varios que los hemos estado estudiando en estas clases. Percepción es un proceso cognitivo, ya básicamente conocen los principales fundamentos biológicos. Atención, el sistema atencional, o sea, hablamos del sistema de percepción, sistema atencional, donde participa el patrón de reconocimiento de la estereocepción y de la interocepción, son procesos cognitivos. También, un proceso cognitivo básico es la memoria, que también la hemos estado desarrollando, y el lenguaje. Todos esos son procesos cognitivos básicos, que fíjense que los muestran como una interrelación, casi como una gradación o graduación hacia otro nivel sería de procesos cognitivos, que sería el razonamiento, la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones. Obviamente, de esos aspectos que habíamos mostrado antes de estudios neurocientíficos ahora son muy de buscar
el asiento estructural de esos procesos, entonces te ubican en cada, vieron como hablábamos cuando hablamos de construcción de la percepción, que hablamos de S1, S2, o sea, S1 y hablamos 3A, 3B, 1, 2, 7, 9. Eso habla justamente de tratar de localizar en esa corteza donde se producen esos procesos cognitivos, que es lo que ustedes encuentran generalmente con este modelo. Por eso hablamos de localizar áreas específicas que trabajan en forma, entre comillas, más o menos autónoma, porque cuanto más se profundice el estudio de cada uno de estos procesos, como también ya vimos para la percepción, la atención y la memoria, cada vez surge más evidencia de que en realidad son redes neuronales conectadas, no solo corticales, sino también subcorticales, que atienden a cada uno de estos procesos. O sea que si bien hablamos de sistema cognitivo y lo remitimos principalmente a las áreas corticales, no podemos escindirlos cuando los explicamos a esos procesos cognitivos de los procesos que se dan subcorticales, como por ejemplo en el sistema límbico. Entonces, cuando hablamos de estos procesos cognitivos, cuando hablamos de lenguaje, más allá de sus características, más o menos los procesos ya los han visto en la guía de autoestudio. Cuando hablamos de memoria también, cuando hablamos de atención y sistema atencional también. Pero por eso vamos a sistema motor aplicado como parte de esta forma de decisión, que es el primer paso. La toma de decisión es el primer paso para la ejecución motora en la conducta, que es acá eso que se refiere a su vinculación con la función motora. ¿Qué vamos a desarrollar hoy específicamente? Estos otros dos procesos cognitivos, que son los que llamamos funciones ejecutivas y lo que sería la cognición social. Estas dos funciones corticales cognitivas están íntimamente vinculadas con 4 procesos muy importantes, que son la autorregulación. O sea, fíjense que acá están definidos para que todos más o menos hablemos de lo mismo cuando hablamos de autorregulación, que es el ajuste de los estados internos y de las conductas o comportamientos de acuerdo a las metas, a las expectativas y a los estándares de cada persona. O sea, esa autorregulación es distinta en cada persona. La creatividad, que son los procesos a través de los cuales se generan ideas o alternativas de acción o posibilidades para resolver problemas. La metacognición, que es la capacidad de monitorear y controlar los propios procesos cognitivos. Y la heterometacognición, que es la capacidad de pensar en lo que el otro puede estar pensando, o en lo que el otro pensará, o cómo va a reaccionar, o cómo se va a sentir. Fíjense que entonces hablamos de lo que sería casi como procesos cognitivos que están por encima de los otros que mencionamos la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje. Esto sería, por eso se hablan de procesos cognitivos en un nivel de jerarquía superior. Pero para poder comprender estos 4, primero tenemos que hablar de las funciones ejecutivas y de lo que sería cognición social. Entonces, ¿cómo definimos funciones ejecutivas? Hablamos de un conjunto, fíjense, son muchas, acá están, por eso hablamos de conjunto de habilidades cognitivas. Si hablamos de habilidades, ya de por sí queda sentado que hay un proceso cognitivo que enmarca esa habilidad que se puede expresar. De organización superior, en esa graduación que estábamos hablando, es como que está por encima de esas básicas, que permite la eficacia conductual. Y fíjense que desde que hablamos de sistema emocional y hablamos de sistema cognitivo, ¿en dónde decanta todo? ¿En función de qué? De la conducta, en función del comportamiento. Y acá le agrego una palabra clave que es la eficacia o eficiencia conductual en un momento determinado. Esas funciones ejecutivas también tienen que ver con el poder transformar el pensamiento en acción, por eso hablamos de
que selecciona una meta y ve la forma de ejecutar las conductas para alcanzar esa meta, también de adaptarse a nuevas situaciones rápidamente y, fíjense, gestionar las interacciones sociales. Y cuando vemos cuáles son ese conjunto de habilidades cognitivas, tenemos el planeamiento, la atención, working memory, esa memoria de trabajo, la capacidad de resolver problemas, de razonar, de iniciar acciones, de monitorear esas acciones, y lo que conocemos como flexibilidad cognitiva. ¿Por qué traigo a colación esta imagen? Si ustedes han visto, lamentablemente ya no está, pero lo podemos ver en algunos de las plataformas, el de Big Bang Theory, tenemos a Sheldon Cooper, que obviamente todos se dieron cuenta que tiene ciertas características conductuales que son muy propias. Fíjense que no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de una forma de ejecutar las conductas muy características. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes, algunos si la han visto, que él siempre se sentaba en el mismo lugar, que cuando alguien se sentaba en su lugar tenía una reacción exacerbada, que era muy obstinado en ciertas conductas. Eso habla de la poca flexibilidad cognitiva. Eso habla de la poca capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, de la poca capacidad de gestionar las interacciones sociales. Fíjense que les estoy hablando de la poca capacidad y estoy dándole todas las definiciones de funciones ejecutivas. Por eso ese personaje, justamente, está basado en una disfunción ejecutiva. O sea, está caracterizando lo que se llama disfunción ejecutiva. Y en esas funciones ejecutivas que justamente Sheldon Cooper las tiene disminuidas, existen 3 dominios, son muchas, vieron que nombramos varias, pero se pueden como organizar en 3 dominios grandes, generales. El cambio de atención y flexibilidad cognitiva, la inhibición de algunas conductas o expresiones emocionales y la actualización, que sería la actualización del pensamiento, de las actividades mentales, que es en lo que se basa la memoria de trabajo. Memoria de trabajo, ¿sí? Ya lo hemos estado hablando. ¿Me hicieron alguna pregunta? Memoria de trabajo ya hemos estado hablando bastante en los otros teóricos, donde la acotación que les quiero hacer es que a veces en los libros funciona y habla de memoria de trabajo solamente lo relacionado a funciones cognitivas, y en realidad ya hemos hablado que esa memoria de trabajo también tiene que ver con los procesamientos sensoriales y con los procesamientos motores, o sea que hablamos de que los distintos circuitos tienen esa capacidad de memoria de trabajo, y entonces nos queda definir, porque ya hablamos, lo que sería la flexibilidad. Cuando hablamos de esa flexibilidad cognitiva, ¿cómo la definimos? Como la disposición con la que se puede cambiar selectivamente de un proceso mental a otro. ¿Para qué? Justamente adaptarse a nuevas situaciones, gestionar adecuadamente las interacciones sociales, y dar la respuesta conductual más adecuada a la situación que tenemos enfrente. Y la inhibición, que es lo que permite establecer prioridades, resistir, fíjense, algunas acciones o respuestas impulsivas. Cuando hablamos de esas respuestas impulsivas sería el control emocional del que hablamos la clase pasada. Por eso no podemos establecer un lugar específico para cada una, esa teoría no me sale la palabra, de localización de cada una de estas funciones, sino que son redes que interactúan entre sí. Entonces, cuando vemos generalmente en los libros, tenemos esta visión donde tenemos que, fíjense, en el área celeste está la memoria de trabajo, como dijimos, no está solamente ahí. En el área naranjita, el control inhibitorio. En el área lilita, el razonamiento. En realidad, cuando se comienza a estudiar en profundidad,
se comprende que son redes neuronales que están integrándose donde en cada uno de estos lugares hay una mayor actividad mientras se realiza el razonamiento o un control inhibitorio, pero no es que estén solamente radicados en esos lugares esas funciones. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando estudian eso, que justamente es darlo al revés. Nosotros hablamos de funciones ejecutivas y en los libros que les dice lóbulo frontal. Y en realidad, cuando hablamos de todo esto, es más que el lóbulo frontal lo que está participando, porque tiene mucho que ver también otras estructuras, que son las que vamos a ver ahora. Cuando uno cambia de la visión de estas funciones ejecutivas, hay algunos grupos de investigadores que las dividen en una forma muy práctica y muy explicativa serían como funciones ejecutivas calientes y funciones ejecutivas frías. Fíjense que cuando les hablan de calientes son las que están relacionadas con cuestiones vinculadas a la emocionalidad y a la motivación. Y las frías, las que son solamente cognitivas. Por lo tanto, acá esto sería lo celeste, que está modelizado acá en esta tabla, sería cuando hablamos de funciones ejecutivas, entre comillas frías o puramente cognitivas, que sería acá, que obviamente está relacionado con la resolución de problemas, sí o sí tiene una regulación top-down o de arriba hacia abajo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando mucho de eso? Muy importante, primordial, y está relacionada, fíjense, principalmente con muchas estructuras del córtex. Pero, sin embargo, a pesar de ser puramente cognitivas, ¿qué tenemos? También estructuras subcorticales. Y ahí es cuando justamente cambia el paradigma de localizar una función en la parte de la corteza a pasar de hablar a circuitos o sistemas que tienen que ver con cada una de las funciones. Fíjense que cuando hablamos de lo que serían esas funciones ejecutivas calientes, que son las que tienen que ver con la regulación emocional, por eso hablamos predominantemente motivacionales, por eso hablamos que están relacionadas con la recompensa o con cuestiones afectivas. Hay también, obviamente, estructuras corticales, acá que tenemos el córtex orbitofrontal, que ya lo venimos viendo desde la percepción de cómo impacta justamente la información intero y estereoceptiva en la configuración de valor de cada situación, cuando hablábamos de que en ese lugar principalmente se integra esa información en función del castigo o la recompensa. Por lo tanto, obviamente, esa región cortical iba a estar acá preponderantemente, pero fíjense que prácticamente no figura en lo que hablamos de puramente cognitivo. Y cuando vemos lo subcortical, es el impacto subcortical en esas funciones ejecutivas relacionadas con la emocionalidad y con la motivación, son más que las regiones corticales. Esto es justamente para romper esta idea que aparece en la mayoría de los libros, donde cada lugarcito de la corteza hace algo y en realidad cuando se estudia el proceso, estudiamos circuitos en los que estructuras subcorticales participan y a veces en forma tan o más importante que la corteza. Entonces, justamente, ahí podemos hablar de que esas funciones ejecutivas son producto de la operación coordinada de múltiples sistemas, saliendo de la típica definición de que son procesos corticales nuevamente, y que son requisito esencial para funciones cognitivas de nivel superior, esas que hablamos de autorregulación, creatividad, metacognición y heterometacognición.
Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que si bien hablamos que preponderantemente la corteza participa y preponderantemente estructuras del lóbulo frontal, preponderantemente del córtex prefrontal, no son los únicos, porque ellos por sí solos no pueden explicar el proceso, son un componente de ese sistema cognitivo. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos esas tres grandes dimensiones que hablábamos de working memory? Ya dejamos afuera, pues ya hemos estado hablando de working memory, esa memoria a corto plazo, teníamos las cuestiones que tienen que ver con el control cognitivo, que ese control cognitivo no es que se evidencie solo en funciones cognitivas, sino que serían las funciones cognitivas que regulan de arriba hacia abajo un montón de procesos, desde procesos de percepción en sí mismo, procesos de atención, procesos de configuración de esos estímulos cuando hablamos del sistema motivacional y la propia respuesta o la propia conducta. O sea que cuando hablamos del control cognitivo impacta sobre todo el resto de los otros procesos que se dan. Y, ¿se acuerdan el otro aspecto era la flexibilidad cognitiva? Que fíjense que cuando tendemos a la flexibilidad cognitiva, ¿de qué depende? De la memoria de trabajo, depende de la capacidad de cambiar el nivel de atención de una situación a otra, de el control de inhibición de algunos aspectos y de la atención. Por lo tanto, cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, de hecho ya la mera definición está hablando de que son redes que se conectan. Entonces no podemos decir que en tal lugar de la corteza se sitúa la flexibilidad cognitiva. No, porque depende de que la memoria de trabajo esté activa, depende de que los mecanismos de control cognitivo estén activos. Por lo tanto, esa flexibilidad cognitiva que va a permitir un montón de otros procesos a su vez, como cambiar estrategias rápidamente ante el cambio de situación, justamente va a impactar en lo que vamos a trabajar, o un poquito de creatividad, o esas nuevas ideas que se generen. Todo eso justamente depende de esta función ejecutiva, que es la que denominamos flexibilidad cognitiva. Y obviamente que está integrada a las redes neuronales que hacen al control cognitivo, control ejecutivo. Por eso no podemos hacer un recorte, podemos definir, podemos vincular, pero no podemos aislar para explicarlos. Otra cosa importante a tener en cuenta es lo que nos marca este estudio, o sea, son fotos de estudios imagenológicos, que fíjense que acá que nos está mostrando al momento del nacimiento, a los 2 años y en el adulto. Y habla de esa flexibilidad a través de estos estudios imagenológicos. Fíjense que el rojo sería donde hay las zonas donde muestran se expresan estas funciones ejecutivas, principalmente la flexibilidad cognitiva, y ven cómo al nacimiento prácticamente no se expresan a los 2 años, y fíjense el rojo intenso, porque ha aumentado esa capacidad en el adulto. Ahora, lo que vemos también es que en el adulto, si comparamos un hemisferio con otro, es distinto. Por lo tanto, solo de interpretar estas imágenes, sin hablar de los procesos que se dan, estamos ya viendo dos características que impactan sobre los procesos cognitivos, principalmente cuando hablamos de funciones ejecutivas. Una es que son distintas a lo largo del ciclo vital. Y otra es que hay asimetría funcional. Esa asimetría anatómica que ustedes estudiaron en anatomía, también tenemos el concepto de asimetría funcional, que también ustedes ya lo están, cuando vieron el lenguaje, ahí justamente ya pueden empezar a ver cuestiones de esa asimetría funcional.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a lo largo del ciclo vital, por ejemplo, todos estos procesos, la percepción, la atención, la motivación, las respuestas conductuales van a ir cambiando porque justamente va cambiando el control cognitivo y esa flexibilidad cognitiva debido a distintos procesos que se dan desde el momento del nacimiento hasta el adulto mayor. Cuando hablamos, entonces, cuáles son esos cambios en el ciclo vital, ¿qué tenemos? Que a partir del nacimiento, fíjense que acá hasta los 20 años, acá ¿qué se está mostrando? Cómo se expresan los diferentes procesos que se van dando. ¿En qué sentido? En la formación sináptica, o sea que tomaron el concepto formación de sinapsis y desarrollo de árboles dendríticos como un punto para demostrar que hay cambios a lo largo del ciclo vital. Entonces, ¿qué se observa acá? Que desde el nacimiento, ya en los primeros meses, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con árbol dendrítico y sinapsis con el sistema sensorio-motor es muy abrupto y prácticamente llega al máximo y después se pierden algunas de esas conexiones sinápticas. Fíjense qué pasa en la niñez con lo mismo, el desarrollo de los árboles dendríticos y la sinapsis, pero ¿en qué áreas? En la corteza de asociación temporoparietal. Y fíjense qué pasa en el córtex prefrontal. El máximo, ¿sí? Fíjense que comienza a desarrollarse y llega ya cuando tenemos 2, 4, 6 años, no en los meses, sino en los años. Y después siempre estos procesos de baja es porque comienzan a declinar, se dan lo que se llama poda sináptica, o sea, en el mismo desarrollo de ese sistema nervioso tenemos grandes arborizaciones dependiendo justamente de la experiencia y después tenemos podas sinápticas, lo que van dejando despejados esos circuitos. Pero fíjense que no se dan todos al mismo tiempo. O sea que, y el último es el que tiene que ver con el córtex prefrontal, que comienza a desarrollarse. Y ese desarrollo tiene que ver con que la mielinización es muy tardía en ese córtex prefrontal. Es de las últimas regiones que se mielinizan. Es más, terminan de mielinizarse entre los 20 y los 25 años, algunas de esas regiones, como son las áreas que tienen que ver con las conductas de riesgo. Entonces, cuando uno va analizando los patrones conductuales, los patrones de aprendizaje y los patrones que tienen que ver con el desarrollo del ciclo vital, justamente puede encontrar explicaciones en estos desarrollos de estos circuitos y de cómo se realiza la arborización dendrítica y la poda sináptica y la mielinización en cada uno de estos circuitos. Obviamente que impactan en cada una de las conductas que se van desarrollando a lo largo del ciclo vital. En este caso, fíjense que acá se estuvo estudiando cómo, a medida que aumenta, que se desarrolla el ciclo vital, que acá tenemos edad, cómo la correlación o la relación entre el córtex prefrontal y el estriado, que ustedes ya saben que el cuerpo estriado, como parte de los ganglios de la base, es el encargado de seleccionar las conductas para esa expresión, de seleccionar en realidad el programa motor vinculado a una conducta específica. Cuando se observa su vinculación y su mielinización en los niños, todavía no está del todo mielinizado y las vías de conexión son pocas, no están del todo desarrolladas. Cuando se observa en adolescentes, fíjense que la vinculación es principalmente el desarrollo mayor del estriado que se vincula a la corteza prefrontal. Eso que nos está diciendo, que esa corteza prefrontal todavía no está ejerciendo el control cognitivo sobre
las conductas que se van expresando. No están, fíjense que está en línea de punto, no está del todo desarrollado, no quiere decir que no existan, sino que no están del todo desarrolladas o mielinizadas esos circuitos. En el adulto, ya ese circuito, que lo vamos a ver como en las clases de control motor, como circuito córtico estriado pálido tálamo cortical, donde esa corteza prefrontal tiene impacto en esa toma de decisión de ese programa motor vinculado a la conducta. Eso impacta en qué? Justamente en la expresión de distintas conductas. ¿Y a cuál se la relaciona principalmente? Las conductas de riesgo. En cambio, cuando hablamos solamente de la arborización y mielinización de la corteza prefrontal, también tenemos que tener en cuenta la capacidad de pensamiento abstracto. Obviamente que la capacidad de pensamiento abstracto no es la misma en un niño de 1 año, que en un niño de 6 años, que en un adolescente de 15 años. Y todo eso, justamente, el fundamento está en el desarrollo ontogénico del sistema nervioso. Entonces, todo esto que hablamos recién va a terminar impactando en 2 capacidades básicas. En la capacidad de comprender las expresiones emocionales del otro con adecuada, o sea, con precisión, justamente de una forma asertiva, y a su vez comprender y controlar nuestro propio lenguaje corporal. Obviamente que en cada edad, cada parte del ciclo vital, es distinta esa capacidad dependiendo del desarrollo del sistema nervioso. Debo aclarar que, bueno, se los voy a incluir después, porque me olvidé incluírselos, que también a partir en las personas mayores y principalmente las personas que tienen alguna demencia senil, esas funciones ejecutivas, estas capacidades que estamos hablando de comprender con precisión o de forma asertiva las expresiones emocionales del otro y comprender y controlar las expresiones emocionales propias, van declinando, ¿sí? Y eso tiene que ver con un concepto importante, no tanto desde la neurociencia, sino más bien de la psicología, que es lo que tanto se habla ahora, que es una pata de lo que se conoce como inteligencia emocional. Justamente la primer parte de lo que se conoce como inteligencia emocional es comprender asertivamente lo que está expresando el otro, cómo expresa sus emociones, y comprender y controlar las propias. Pero no es la única pata de la inteligencia emocional. Fíjense que tenemos la motivación, la empatía y las competencias sociales que hacen a la convivencia y cooperación social, esa cognición social de lo que habíamos estado hablando, son las otras 3 patas básicas de esa inteligencia emocional. Cuando hablamos de motivación, ¿de qué estamos hablando? Desde el punto de vista psicológico de la inteligencia emocional, que lo vamos a vincular a alguna vía nerviosa, obviamente. Esa motivación se ha relacionado conductualmente con la búsqueda o la conducta apetitiva o búsqueda de algo en una conducta. Lo vamos a ver cuando veamos alimentación. Búsqueda de alimento, una conducta apetitiva, hay una motivación interoceptiva, que es la sensación de hambre. Fíjense cómo tienen las definiciones de cada una de estas en este marco general. Obviamente que eso impacta en todos los procesos cognitivos y impactan en la toma de decisiones de la conducta. Obviamente que generalmente esa motivación tiene una expectativa positiva. Piensen en esto que hablamos de alimentación, es la de conseguir el alimento. Y todo este sistema de motivación está diseñado, cuando lo hemos diseñado, lo digo entre comillas, porque en realidad es producto de la selección natural, que habla de que está impactando sobre conductas innatas que son básicas para la supervivencia, como la alimentación, y que permiten, ¿qué cosa? Un rápido aprendizaje de, por ejemplo, dónde obtener comida. Porque hablamos que ese sistema de búsqueda o de seeking
impacta directamente en la supervivencia. Pero obviamente esas redes neuronales, que son subcorticales, que terminan impactando en los procesos cognitivos también, que son, por ejemplo, donde está en el área tegmental ventral, que ya sabemos que es parte de ese sistema dopaminérgico difuso que ustedes estuvieron estudiando, está el núcleo accumbens, está el cíngulo anterior, está la sustancia gris perioconductal, son todos componentes de este sistema motivacional que impacta obviamente en las funciones cognitivas. Por eso este sistema motivacional se considera parte de la inteligencia emocional. Entonces, fíjense que si vamos incorporando todos estos procesos, esperen que, bueno, no le puse movilidad al último, pero bueno, ya se los voy a decir. Esto sería en realidad la última diapositiva. Si vamos incorporando todos los procesos que hemos estado viendo, ¿sí?, cómo se van superponiendo, no hay forma de explicarlos atomizados, porque acá, a todo lo que estuvimos viendo en las otras clases, ahora le tenemos que agregar ese sistema motivacional, el sistema emocional que está impactando, ¿sí?, y esta función ejecutiva de la autorregulación. ¿Por qué? Esperen que... ¿dónde lo tengo? En este momento están viendo mi... Puchi, acá lo tengo. Esperen, que acá lo tengo. Que lo quiero... No, si lo necesito modificar. No le puse... Acá están viendo cómo armar las diapositivas. Bien. Entonces, si pasamos a la presentación, esto era lo que estaba antes. Todo esto que estuvimos hablando de funciones ejecutivas son exactamente las funciones que se están poniendo en práctica en su propio proceso de aprendizaje y que se pueden observar como competencias, que justamente de lo que estuvimos hablando durante esa media hora antes de empezar la clase, que justamente esas funciones ejecutivas, que hasta las podemos, algunas de ellas que tienen que ver más con algunos aspectos del aprendizaje, las podemos mencionar como conceptualizar, que es la capacidad de establecer categorías y organizar la información en esa capacidad del razonamiento. ¿Se acuerdan que lo vemos como esta de planeamiento y organización? Ya sería como un subsistema de esas funciones ejecutivas, es la conceptualización, formulación de metas, o sea, capacidad de generar y seleccionar el estado deseable en el futuro, o sea, con una visión prospectiva, la selección y prospección de las mismas acciones, o sea, qué eventos van a ir pasando para alcanzar ese objetivo, o sea, aplicar realmente la ecuación temporal, la previsión, o sea que si aplico esto, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa acción? Y después pasamos a la instancia de ejecución directamente, o sea, ya ejecutar la acción, pero a su vez cuando estamos ejecutando hay que monitorearla, capacidad de corregirla, de anular la conducta si está yendo hacia un resultado no deseable, y la valoración, que sería la apreciación final, y el almacenamiento como plan o como programa motor. Básicamente esto, que es una definición de función ejecutiva desde la neurociencia y están estudiando cada circuito neuronal, básicamente es lo que los ayuda a ustedes a tener una adecuada capacidad de aprendizaje. O sea, básicamente el aprendizaje se basa en las funciones ejecutivas. Obviamente que a esto le sumamos el sistema motivacional y este concepto de búsqueda en la que se basa la inteligencia emocional. Por eso después venía esto, donde esas funciones ejecutivas van a permitir la autorregulación, que basado en el sistema motivacional efectivo, en el fondo están permitiendo y favoreciendo este proceso de selección de la información que pasa a la memoria de trabajo y la acumulación en la memoria a largo plazo.
que recuerden que esa memoria a largo plazo, no sé si lo vieron en la guía de autoestudio, que uno lo remite al hipocampo, pero no, ahí se selecciona y se reenvía al área cortical que tiene que ver. Por eso tenemos memoria motora en la corteza del cerebelo, memoria visual en la corteza visual, memoria auditiva, o sea que hay una vinculación, porque a veces se remite solo a decir memoria a largo plazo, sistema límbico y hipocampo. No, ahí eso es el primer paso. Después tenemos el circuito que, dependiendo del tipo de información, se vincula con el área cortical específica. Y de ahí la memoria de trabajo en cada una de esas áreas corticales, para poder evocarlas. Bien, entonces acá terminaba, ahora queda bien. Fíjense que estuvimos hablando un poquito de estos procesos de autorregulación y en qué se basan. Obviamente que se basan principalmente en estas funciones ejecutivas y definiendo estas otras tres características. En la clase que viene vamos a hacer un poquito de relación a los procesos, pero ya entrando, ya no en la definición. Vamos a utilizar la creatividad, vamos a utilizar como ejemplo muy vinculado a este proceso cognitivo de nivel superior. Y eso que se llama heterometacognición, que no es más en el fondo que lo que conocemos como empatía, que tiene impacto social, o sea, una cosa muy individual como la creatividad y algo que hace a la cognición social, lo vamos a utilizar, pero ya viendo específicamente cómo se da, y entonces sí, vinculando esos circuitos neuronales. O sea que eso lo vemos el viernes. Esto era como la introducción, así ya el viernes nos abocamos a los procesos bien de la parte de neurociencias. Bien. Bueno, y de paso, cuando empiecen a hacer las actividades de las lecciones, vayan aplicándolo a estos conceptos. Bien, chicos, no sé, chicas, si quieren hacerle alguna acotación. No, yo una pregunta que acabo de enviar el mensaje por Petco a los alumnos que tienen que recuperar el trabajo práctico, y acá hay una alumna, Agustina Figueroa, quería saber si lo había recibido, si me podía confirmar. Lo mismo voy a enviar por avisos. No sé Sí, si me salió el comentario de que es el miércoles a las 4:30. Perfecto. Bueno, bien. 16:30. 16:30. Bien. Bien. Bueno, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna duda, comentario de esto? Fíjense que en por eso digo, era cortito como para abocarnos a lo conceptual, y el cómo nos vamos a abocar el viernes. No de todo, sino que seleccionamos dos cosas que son bien referentes de las cuestiones del ser humano, que sería la creatividad, a lo que vamos a atender mucho cuando los evaluemos en sus actividades, y a las cuestiones de la cognición social, y desarrollando la cuestión empática, muy importante en su futuro médico. Para que no